La formación del carácter afirmativo, por José Alberto Santos. Ideas tomadas de Carlos Kazuga Osaka, Kenichi Omae, Stephen Covey y otros. El carácter es una parte importante dentro de lo que es la personalidad humana. El carácter es esa parte social, ese aprendizaje social que adquirimos a través de la influencia de los padres, de los maestros y de las figuras que tienen más relevancia e importancia en nuestra vida. El carácter a nivel nacional se refleja en la cultura. Este es el conjunto de valores, costumbres y prácticas que construyen la identidad de un país. Paul A. Aller, quien fue presidente de SEO, hablando de la cultura japonesa, dijo que ellos tenían la costumbre de sembrar el bambú y que en el proceso de sembrar el bambú, durante un periodo de 4 años, ellos día a día alimentaban, nutrían a través del agua la pequeña plantita, sin que pareciera ninguna señal de esta. Pero al llegar al 4º año, de repente, en el lapso de 3 meses, la planta daba un estirón y se mostraba en su potencial. Esto hacía la analogía de que tenía que ver con la importancia de la paciencia, la disciplina en lo que es la formación en este caso del carácter del niño, del adolescente, para ver sus frutos en la adultez. Bueno, hace años, siendo profesor universitario, hablábamos de lo que es la productividad, la calidad, la efectividad, y me gustaba mucho en esa época hablar de la experiencia japonesa. Bueno, al terminar la Segunda Guerra Mundial, este país quedó completamente destruido en su sistema productivo. Y junto con la destrucción del sistema productivo, algunos valores claves de la cultura japonesa también fueron destruidos, como por ejemplo la infalibilidad de su emperador, la superioridad de su pueblo como conquistador, etc. Fueron aplastados. Una nueva administración llegó a su país y el general Douglas MacArthur se convirtió en el administrador de esta nación. Ellos tuvieron que pasar por la humillación al firmar la rendición y enfrentar el hecho de tener en su propia casa a quien los había derrotado, dictándoles lo que tenían que hacer. Sin embargo, este pueblo, al pensar en el futuro, vieron la necesidad de prepararse para una nueva etapa de su vida, tal como probablemente los países en la actualidad, después de esta pandemia, lo harán. Esta pandemia ha puesto a prueba el carácter de las naciones, el carácter de sus líderes y la reconstrucción, la recuperación de la economía, de los sistemas de salud, etcétera, va a reflejar precisamente ese carácter, la importancia de ese carácter, la formación de ese carácter para recuperarnos de los estragos producidos en este caso por este virus. Bueno, Kenichi Omae en su libro La mente del estratega comenta que cuando él estaba pequeño, en la etapa de posguerra, sus padres lo llevaban a la escuela y en la primera lección a él le enseñaron que Japón era un país pequeño, era un país sin recursos como tierras productivas, minerales, etc. Y que los 2 recursos más importantes que tenía el país eran su gente, por ser un país superpoblado, y el agua, porque llueve casi todo el año. Entonces, siendo el pueblo, las personas, uno de los recursos más importantes, las maestras le explicaban en su primer clase de parvularia que la única manera de salir adelante en un país como Japón era trabajar.
Al trabajo, agregarle talento. A ese trabajo basado en una materia prima que ellos compraban en el extranjero, transformarlo y venderlo de nuevo al extranjero. Y con lo que recibiesen por ese trabajo y la creatividad, ellos tenían para comer. Ahora, esa mentalidad se fue enseñando en la escuela. Y la mentalidad de mejorar también se enseñó, particularmente después del hecho de que este país, al enfrentar esta crisis, se vieron en la necesidad de buscar un guía y maestro de la solución. Hablaron con los estadounidenses que necesitaban un maestro que les mostrara el camino para salir de las cenizas. Los estadounidenses, quienes no habían valorado el trabajo del doctor Edward Deming, pensaron que no perdían nada con mandárselo y mandaron al doctor Deming a Japón para entrenar, formar a los japoneses en esta nueva etapa. El doctor Deming había desarrollado un modelo para lograr que un país resurgiese y se convirtiera en líder. Pero en Estados Unidos no había tenido aceptación. Este grupo de japoneses eran la materia prima dispuesta y lista para aprender. De manera que cuando el doctor Deming llegó, les dio las lecciones y luego de darles las lecciones que los japoneses tomaron como verdades absolutas, él les hizo una promesa. Si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, la economía japonesa se va a levantar en 5 años. Pero los japoneses fueron tan buenos estudiantes que en 3 años habían resurgido. Regresó Deming a Estados Unidos y pasó el tiempo hasta que finalmente los norteamericanos invitaron al hijo del emperador de Japón a una visita a Estados Unidos, y la prensa en una entrevista le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál es la causa del resurgimiento de Japón, del milagro japonés? Este hombre se quedó sorprendido y le dijo a los periodistas: ¿que acaso ustedes no lo saben? La causa del milagro japonés está en las enseñanzas que el doctor Edward Deming nos dejó a nosotros. Todos los periodistas se quedaron viéndose el uno al otro. ¿Alguno conoce a Edward Deming? ¿Quién es Edward Deming? Porque Edward Deming todavía era un desconocido. Es más, Deming había querido dar un seminario, una capacitación de su experiencia en Japón, y solo 2 o 3 personas llegaron. El frustrado decidió que no iba a intentar más hacer algo como esto. Sin embargo, después de que Deming se convirtió en noticia nacional, todo el mundo quería entrevistarse con él y todo el mundo quería aprender de él. Deming entonces fue muy duro con los norteamericanos. Les dijo que el que ellos fueran la primera potencia, eso era cuestión de suerte. Ellos habían aprovechado las circunstancias que les favorecían, y frente a una serie de países devastados en sus economías, ellos no tuvieron ningún problema, ningún obstáculo para despuntar. Pero él insistió en que Estados Unidos tenía enfermedades mortales en su gerencia. Y hasta finales de su vida, ya por los 90, él insistió en los puntos débiles de la gerencia norteamericana. Bueno, pero los japoneses entonces, sus debilidades, con un guía y maestro de la solución al que yo llamo Force, lograron remontar el fracaso, remontar la destrucción y recuperarse. Pero eso
de los desastres siguió, debido al hecho de que Japón es un país donde tiembla mucho, donde los tsunamis están a la orden del día, donde constantemente este país está sometido a pruebas por la naturaleza. Esto los ha llevado a ellos a ser fuertes, a estar preparados, a darle importancia prioritaria a aspectos como la disciplina y la preparación. A principios del siglo XXI, ya Japón había alcanzado el liderazgo en muchas áreas. Tenía los 10 bancos más grandes del mundo, el índice educativo y de longevidad más alto del mundo, el índice de criminalidad más bajo del mundo, y su Producto Nacional Bruto era igual a lo que producían Francia, Inglaterra y Alemania juntos. Esta fue una era en la que el carácter del hombre japonés, el carácter nacional de Japón, fue beneficiado por las enseñanzas correctas, la importancia de la preparación y la disciplina en la ejecución, de manera de que el país se comprometió con aspectos tales como la calidad. ¿A qué se debió entonces esa gran productividad en ese periodo? Uno de los hombres mejor informados sobre ello es Carlos Kasuga Osaka, hijo de inmigrantes japoneses que en los años 30 se radicaron en México. Analizando las diferencias entre Japón y Latinoamérica, Kasuga observó 4 factores claves en ese despunte que tuvo la cultura japonesa. 1. La educación formativa del carácter. 2. La actitud ante la naturaleza. 3. Su conversión religiosa. Y 4. La actitud ante la vida misma. En la parte formativa, Japón se enfocó para Kasuga Osaka en 4 verbos: el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. De ahí entonces que en el bien ser, el japonés típico desarrolló valores como la honestidad, puntualidad y disciplina. 3 factores claves que estuvieron atrás de ese éxito alcanzado a finales del siglo pasado. Ellos, en relación, por ejemplo, con la honradez, sostenían que si algo no es tuyo, debe ser de alguien. Entonces, devuélvelo. Kasuga Osaka, quien es un empresario mexicano-japonés, comenta que cuando él quería reclutar gente, él mandaba a las personas que pasaban por la calle que le fueran a comprar el periódico. Les daba 100 pesos y le debían regresar 99 pesos con 20 centavos. Pero algunos, la mayoría no regresaba, se quedaba con el dinero. Pero aquellos que regresaban, él los contrataba en su empresa. Habían pasado el test de la confianza. La confianza tiene 2 componentes, que es conocimiento e integridad. De ahí entonces que los que se quedaron con él, años después se convirtieron en los ejecutivos y directores de sus empresas. Ahora, ¿cómo es el japonés en cuanto al aprendizaje? Los japoneses son curiosos, son observadores y constantemente están practicando lo que llamaremos la apropiación cruzada. Esto es tratar de buscar el conocimiento que tienen otros y conectarlo, ese conocimiento exitoso, con lo que ellos están intentando hacer. Por eso a ellos les gusta ir mucho a las ferias industriales y ver los adelantos de los otros países, tratar de entender esos avances y adaptarlos a su cultura, a su sistema productivo. Eso fue lo que sucedió allá por los 70, en la época en que los suizos eran los líderes mundiales de la industria relojera.
organizaron una feria mundial en Suiza y mostraron por primera vez el reloj electrónico de cuarzo. Quiere decir que el reloj electrónico fue invento suizo. Pero los suizos estaban tan confiados con su invento que no lo patentaron. Los japoneses entonces vieron, estudiaron, mejoraron y se convirtieron en los líderes de la industria relojera a través de dos marcas importantes, Citizen y Seiko. De hecho, mi reloj que en este momento ando es Seiko y es un reloj solar. Bueno, Citizen y Seiko se convirtieron rápidamente en líderes en la industria relojera, dejando atrás un país que por siglos había dominado ese campo. Bien hacer. Haz las cosas bien desde la primera vez. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si te vas a casar, sé un buen esposo. Si vas a demostrarle afecto a tu esposa, hazlo bien. Entrégate. Si eres un bien ser, lo reflejarás en el bien hacer. Hacer las cosas bien desde la primera vez, justo a tiempo, para no tener que enfrentar el desperdicio, con cero defectos, no temiéndole a la perfección en la ejecución, es parte de la filosofía laboral del japonés. Ellos se han inspirado mucho en su deporte nacional, el sumo, y han otra vez hecho apropiación cruzada, han traído los aprendizajes del sumo a lo que es la disciplina laboral, el aprendizaje laboral, la mejora en la empresa, el bienestar. La gente que son un bien ser y dan a la familia y a su escuela más de lo que recibieron, dice Kazuga Osaka, a este paso, tarde o temprano, alcanzarán el bien tener. Las personas con mente de abundancia crean abundancia y llegan a tener abundancia. Japón llegó a convertirse en líder en la industria, en el comercio, en la conservación de una mano de obra altamente calificada y de las mejor pagadas hasta esa época. La actitud ante la naturaleza. ¿Qué piensa de la naturaleza el japonés? En cada acto importante de tu vida, planta un árbol. Cuando te cases, planta un árbol. Cuando nazca tu primer hijo, planta un árbol. Cuando entres a la primaria, planta un árbol. Antes de cualquier evento realmente importante, planta un árbol. De esa manera, ese árbol lo vas a cuidar porque tiene significado para ti. Está conectado con una parte de tu vida, una experiencia significativa en tu vida. ¿Y qué de la religión? En un programa de televisión al que fue invitado Kazuga, Ricardo Rocha preguntó a un grupo de japoneses, ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores japoneses y los mexicanos? Después de que los japoneses comentaron la pregunta, se levantó el jefe y les dijo, hemos visitado muchas empresas mexicanas y creemos que el trabajador mexicano es mucho más hábil que el japonés. Pero el día de hoy acabamos de estar en la villa y nos hemos dado cuenta por qué las relaciones entre los obreros y la empresa mexicana son tan deficientes. Y Rocha preguntó, ¿y qué? Lo que vimos en la villa es que los dos pueblos son iguales. Les gustan las peregrinaciones, las tamboras, los amuletos, los cohetes. Pero ustedes van a sus iglesias a pedir y esperar. Mientras nosotros en el shintoísmo vamos a ofrecer. Pequeña, gran diferencia
que se ve reflejada en la cultura laboral de ambos países. Por eso los sindicatos mexicanos y latinoamericanos, cuando hay diferencias, lo que hacen es presentar un pliego de peticiones. En cambio, los sindicatos japoneses presentan un pliego de ofrecimientos. Y eso viene de la parte religiosa. Si nosotros fabricáramos 1000 Datsun y les prometiéramos en ese mismo tiempo y con los mismos el mismo personal ofrecer 1200, ¿qué ofrecería la empresa? Si nosotros tenemos un 5% de errores en la producción y lo podemos reducir al 3%, ¿qué ofrece la empresa? Y es en base a este tipo de negociación que el doctor Kobe le llamó ganar-ganar, que los japoneses han logrado llegar al 0 defectos, a la calidad total, al justo a tiempo, filosofías que ellos han popularizado. Ahora yo quiero retomar la importancia del carácter personal, familiar y nacional para invitarte a trabajar en tus propios hogares, en tu propia persona, los siguientes hábitos para poder comprometernos con la mejora continua. En esta figura te estoy mostrando un centro basado en leyes naturales. El doctor Stephen Covey en su modelo habla de liderazgo centrado en principios, los principios que gobiernan la ley natural, porque los principios o leyes naturales, como la ley de causa y efecto, la ley de refuerzo, la ley del todo o totalidad, son leyes que han estado allí ayer, que están hoy y que estarán mañana, y son las leyes que gobiernan los resultados. Entonces, comprometernos con principios es un factor importante. Ahora veamos esos principios convertidos en hábitos. En el nivel personal voy a darte 5 principios. La honradez, el ser ordenado y aseado, el tener un deseo de superación constante y el ser responsable. 5 principios en tu victoria personal. Y ahora 5 principios en tu área pública, en tu escenario público. 1, amor al trabajo. 2, respeto a la ley y reglamentos. 3, respeto al derecho de los demás. 4, puntualidad. Y 5, ahorro e inversión. Este es el decálogo que en un escenario como la pandemia que estamos viviendo, quiero dejarte como un compromiso para reconstruir, renovar y reinventar tu vida personal y tu vida familiar. De manera que al cambiar este escenario en el que estamos, en donde hay incertidumbre, no tenemos idea de qué va a pasar realmente con las economías. Pero si tú estás listo, tu preparación te va a dar el poder para enfrentar y resolver los cambios que vienen en camino. Comprométete con la mejora continua. Esto es con el aprendizaje para la solución. Sé responsable. Comunícate asertivamente. Construye confianza. Balancea tu relación matrimonial, tu relación familiar, tu relación de trabajo. Aprende a ser resistente, a caer, levantarte, porque estos factores, este ciclo, es el ciclo de la mejora continua. De ahí entonces, para concluir, quiero invitarte a hacer estos cambios. Trabaja los 3 centros. Desarrolla las 7 competencias como son aprender para actuar, comprometerte responsablemente, comunicarte asertivamente, construir confianza, balancear tus relaciones, levantarte del fracaso y mejorar progresivamente. Soy José Alberto Santos, creador de Recambio y a la vez
soy el creador del Forging, el programa para desarrollar al guía y maestro de la solución. Así es que te invito a seguir adelante, a no desmayar, a